Vamos a conversar de este y otros temas con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Gracias por el contacto. Buenos días. Buenos días, encantado de saludarlo. Bueno, senador, conocimos ayer entonces la intención del presidente de solicitar esta extensión del estado de excepción en un día en que además se produjo un ataque, así se supone al menos, ¿no?, por parte de las autoridades, así lo han manifestado, a un tren de carga en la comuna de Victoria y en la región de la Araucanía. ¿Se justifica la extensión del estado de excepción, senador? Bueno, el plazo primitivo vence exactamente el 11 de noviembre. No ha llegado formalmente al Senado ninguna petición del presidente, pero entiendo que llegará en su momento. Y vamos a examinar la petición del presidente, cuál es su fundamento. Ahora, para mí, yo diría que yo tengo una cierta sospecha, diría yo, que ese es el escenario que vivimos, porque todo se da en un ambiente político de elecciones muy polarizada, donde justamente, según las encuestas, va en los primeros lugares un candidato que está por la mano dura, de extrema derecha, en un ambiente con un proyecto sobre el indulto que el gobierno, sin ser un proyecto de él, le coloca a discusión inmediata. No sé qué interés tiene el gobierno, entiendo que quería estar en contra y le coloca a discusión inmediata. Y los militares instalados en la Araucanía justo 2 meses antes de las elecciones, el tema de las migraciones. Entonces, no es un momento tranquilo, pacífico y neutral. Pero en fin, vamos a examinarlo en su mérito. Yo tengo muchas aprehensiones, sin perjuicio de que yo tengo un argumento de fondo, que no me gustan las Fuerzas Armadas en el orden público. Creo que el problema de la Araucanía y la macrozona es un tema político, como yo tantas veces lo he dicho, y la solución tiene que darle al gobierno. Senador, y este gobierno no ha hecho nada al respecto. En base a su análisis, entonces, ¿usted supone algún afán electoral detrás de las decisiones que está adoptando el gobierno en la Araucanía? Evidentemente, porque yo cómo puedo confiar en un gobierno que frente a la denostación pública que se ha hecho al proyecto del indulto, el gobierno le pone discusión inmediata para tratarlo rápidamente en 6 días. ¿Cuál es el interés del gobierno que tiene? Es sacar al pizarrón a la oposición con un proyecto que ha sido denostado absolutamente por todos los sectores de la derecha y de la ultraderecha. Entonces es una medida simplemente electoral. Entonces eso empaña lo que pudiera ser el conflicto existente real de la Araucanía, porque lo ponen en medio de una lucha electoral. Allá tenemos un problema, pero si se está usando las Fuerzas Armadas y esta medida para intereses de bajo nivel desde el punto de vista electoral, bueno, eso demuestra lo que es este gobierno, que en el fondo, sobre los temas de fondo de la Araucanía, ¿qué es lo que ha hecho? Nada, absolutamente nada. ¿Cree que... Y no ha continuado para nada la política de tierras que venían haciendo desde antes. ¿Y cree que este estado de excepción ha tenido algún efecto práctico para lo que se esperaba y que ha estado en vigencia desde el 12 de octubre? Bueno, eso es lo que vamos a tener que esperar, porque el gobierno tiene que darnos cuenta de cuál ha sido la situación, los efectos que se han producido con este estado de excepción de emergencia en la Araucanía, y en base a eso tendremos que emitir un juicio. Pero yo personalmente tengo una cierta objeción de fondo, porque me interesa que las Fuerzas Armadas no se involucren en el barro, en la pelea corta política de la derecha y el gobierno con respecto a lo que está sucediendo en el país. No estoy de acuerdo con esa utilización. Senador, ahora, la forma en la que se ha administrado el estado de excepción, la forma en la que ha generado cambios, digamos, en la operatividad de las policías allá en la zona, ¿cuál es su evaluación sobre eso? Mire, yo confío en el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y que ellas tienen claro que su labor no es el orden público, no es resolver los problemas delincuenciales. Senador, y solo ¿sí? lo interrumpo porque a esta hora habla precisamente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Lo invito a revisar las declaraciones del jefe de gabinete y volvemos a conversar con usted a propósito de lo mismo, ¿le parece? Muy bien. Bien. Una zona en la cual hemos tenido también números bastante positivos del punto de vista, ¿cierto?, de la tasa de incidencia de delitos violentos, justamente de
ataques incendiarios, también a la baja en la macrozona sur, pero siempre estamos monitoreando cualquier cosa que ocurre. Lamentablemente estamos en presencia de ataques que siguen ocurriendo. Quisiéramos que no ocurriera, por supuesto, ninguno, pero también entendemos que siempre que hay gente que quiere reivindicar con actos terroristas, con actos, ¿cierto?, delincuenciales, con actos muchas veces delictuales, causas que según ellos son causas justas, yo los invitaría, ¿cierto?, a justamente poder entender de que no es el camino. Porque así como también los números avalan que el estado de excepción ha tenido éxito en cuanto, ¿cierto?, a poder generar mayor tranquilidad para tantos habitantes de las 4 provincias, también lamentablemente tenemos personas que siguen utilizando esta vía. Ahora, lo de Lota efectivamente llama la atención porque está fuera del área donde generalmente tenemos mayores ataques, y hay que investigar obviamente cuál es la relación entre el ataque justamente a buses que transportaban trabajadores para una forestal, para un proyecto energético, y por supuesto tal vez el origen de la violencia puede ser eso u otro. Yo no me quiero aventurar en cuál puede ser efectivamente el origen de ese ataque. Posibilidad de que estos ataques se vayan moviendo por el mismo estado de excepción. Bueno, obviamente que cuando uno ve las declaraciones de quienes justifican la violencia en la zona y dice que se sienten muchas veces ahogados, ¿cierto?, que no tienen capacidad de acción, a lo mejor están buscando nuevas formas de generar este tipo de ataques. Nosotros estamos muy atentos a aquello, y si ellos van a tratar de moverse de zona, nosotros también, por supuesto, estaremos prestos a hacer lo mismo. Tenemos que proteger a todas las personas, más allá de que sea de una macrozona o no, más allá de que sea una provincia o no. Nuestro rol como Estado es proteger a la gente, proteger en este caso a los trabajadores, y vamos a poner un énfasis importante y especial también en algunas provincias que podamos detectar algún alza de la violencia. Ministro, aprovechando que estamos en la zona y también respondió algunas cositas, las críticas, ¿cuál es su respuesta de las críticas de la oposición que acusan un cálculo electoral en cuanto a la posible extensión del estado de excepción? La verdad es que no se comprenden las críticas, sino conectándolo con el debate que tuvimos la semana pasada. ¿Qué buscan? ¿Impunidad? ¿Qué buscan? Que se puedan retomar los números que teníamos antes del estado de excepción en cuanto a ataques violentos. Yo creo que más allá de oposición u oficialismo, debiésemos todos estar en la misma lógica, y la lógica es bajar justamente los ataques a las personas, por ejemplo, los trabajadores forestales. Aquí estamos en presencia de personas que se levantan muy temprano a trabajar, quieren llegar a su puesto laboral y quieren volver a su casa a abrazar a su familia. De eso estamos hablando. Si alguien está en contra de darle seguridad a esos trabajadores, que lo diga sin eufemismo, que lo diga sin articular o sin prender la calculadora pequeña en estos días. Que lo diga de frente. ¿Saben qué? Nosotros no queremos proteger a los trabajadores. Nosotros no queremos proteger a esas familias que salen temprano. Nosotros queremos que sigan atacando a trabajadores forestales, adultos mayores, como Seferino González, atacado en Carahue con un arma de guerra, herido de muerte. Que lo digan así, que sean más sinceros, que sean más francos, pero que no traten de disfrazar hoy ni nunca por la vía electoral cuáles son sus verdaderas intenciones. Yo los llamo a que dejemos la calculadora pequeña de lado, la calculadora pequeña electoral, y que nos enfrentemos, ¿cierto?, justamente a la violencia como un solo cuerpo de Estado. El Estado contra la violencia, ese es el llamado al gobierno, el Estado contra la violencia. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una actividad que tenía que ver con el decomiso de drogas, pero evidentemente ahí respondiendo las preguntas de la prensa. Y una tenía que ver precisamente, que era lo que conversábamos con el senador Francisco Huenchumilla a propósito de la petición que hizo ayer el mandatario de enviar un proyecto para que se extienda el estado de excepción. Senador, me imagino que ahí escuchaba las declaraciones del ministro Delgado en cuanto a la crítica que venía y que era lo mismo que conversábamos por parte de la oposición. El gobierno lo que quiere es polarizar las elecciones del 21, ve que eso le da rédito y por eso resalta todos los problemas que existen en el país respecto de la delincuencia, de los migrantes, de la Araucanía,
del estado de emergencia, del proyecto de indulto, porque ve que el candidato primitivo que tenía, bueno, se cayó, y entonces va a hacer una apuesta a los extremos que representa el candidato que ahora está, digamos, en la mira del gobierno, desde la derecha. Pero eso, a mi juicio, es una mirada corta de lo que el país necesita, porque todos estamos contra la violencia. Pero yo le pregunto al gobierno, ¿y este estado de emergencia cuánto tiempo lo va a tener? ¿Hasta que después terminen las elecciones? ¿O va a ser permanente? El país necesita tener a todos los militares en la calle para que nosotros podamos decir que estamos combatiendo la delincuencia. Bueno, Pinochet tuvo estado de sitio durante 17 años. ¿Y en qué terminó ese gobierno? ¿En qué terminó la delincuencia, el narcotráfico, la violencia? Entonces, el camino es resolver los problemas de fondo y no hacer uso de herramientas cosméticas, porque el país no resiste tener un país, digamos, en que cada esquina estén las Fuerzas Armadas vigilando el país de Arica a Punta Arenas, porque como dice el ministro, si se corre de un lugar, a ese lugar nos corremos. Entonces es una política poco seria, me parece. Senador, pero si las estadísticas, según lo que plantea el gobierno, muestran que ha habido una disminución de 40% de los ataques incendiarios. Pablo Urquiza la semana pasada decía que habían bajado los hechos a cerca de un 70%, los hechos en general de violencia, no solo los incendiarios. ¿No le dan la razón esos números a la decisión de adoptar el estado de excepción? Yo entiendo el punto de fondo sobre el proceso de largo plazo, pero en la necesidad de medidas de seguridad de corto plazo, ¿no le dan esos números, de nuevo, la razón al gobierno? Mire, los números más o menos se van a mantener en la medida que tú no resuelvas con una política de fondo respecto a los problemas que allí existen. Si el tema de la violencia no es justificable, pero tiene que tener una explicación política acerca de cuáles son las razones de fondo. Tú no puedes tener un carabinero, un policía, como por ejemplo para que tus hijos se porten bien. No puedes tener a la Fuerza Armada para que en Chile, ¿no es cierto?, se diga, mira, aquí no va a pasar nada porque si no te van a matar. ¿Esa es una política de un gobierno? ¿Eso podemos esperar de un país? Porque ahora son 30 días. Va a pedir una prórroga. ¿Por cuánto tiempo? Y después de eso, ¿qué? ¿Va a seguir prorrogándola indefinidamente? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Son algunos de los puntos que ustedes van a revisar, como también los efectos prácticos que ha tenido hasta ahora esa decisión ahí en la zona? Por supuesto, nosotros vamos a pedir un informe al gobierno completo, pero además sería bueno que el gobierno y el Estado en su conjunto revisara el problema del funcionamiento de los servicios de inteligencia de la policía, para que hagan una labor preventiva. Y eso no ha existido jamás, no existe inteligencia preventiva respecto de anticiparse a los hechos, porque con todas las Fuerzas Armadas desplegadas en la Araucanía y en la macrozona, imagínense que descarrila un tren, imagínense que siguen sucediendo hechos graves. Bueno, ¿y dónde está la prevención? ¿O solamente nos vamos a conformar con la represión o la vigilancia? Entonces, en ninguna parte del mundo, en las sociedades democráticas, la convivencia se basa en que las armas estén en la calle. Esa no es una sociedad democrática, lo cual no significa no tener problemas, pero significa ir al fondo, a las causas de por qué existen los problemas. Senador, hablemos de otro tema, del cuarto retiro, de este proyecto que está en trámite ahí en el Senado precisamente, y donde no hay fecha todavía para la votación. ¿Usted cree que será posible tramitar el proyecto antes de las elecciones? Tuvimos una larga discusión en los comités respecto del tratamiento de los proyectos y no tuvimos un acuerdo consensuado, y la presidenta del Senado va a hacer una proposición de tabla para la próxima semana y esperamos que esto sea colocado, el cuarto retiro, me refiero, el próximo martes o miércoles, y de esa manera podamos tratarlo en general. Y después en particular, si es que se aprueba en la sala, se tendrá que volver a la comisión para ver los detalles. ¿Pero lo ve posible? Porque también los plazos estaban encima de la elección del 21 y parecen alejarse, ¿no? Ya cuando se ha postergado para una semana Sobre más. todo si hay cambios. Claro. Sí, pero si lo votamos en general el martes o miércoles y ahí se resuelve, si se vota favorablemente y es aprobado, vuelve a la comisión para tratarlo en particular. Y si no hay mayoría, simplemente, bueno, se va a rechazar el proyecto y con eso terminaría su tramitación.
Senador, por último, ¿qué le parecieron los argumentos que expuso Carlos Montes ayer para oponerse al proyecto, al menos tal como está esta iniciativa que viene de la Cámara de Diputados? Da varias razones de fondo, digamos, de políticas, económicas para oponerse a este cuarto retiro. Mire, todos los proyectos, y en especial los proyectos complejos, en el Senado tienen un tratamiento, yo diría, profesional e intelectualmente serio. Nosotros escuchamos a mucha gente y más allá de las posturas políticas, nos interesa tener elementos de juicio para resolver. Carlos Montes es un senador serio que trabaja los temas de Hacienda y por lo tanto uno escucha las argumentaciones que hay detrás de cada senador. Ahora, efectivamente, aquí hay varios temas pendientes, como es el tema de los efectos que produce el cuarto retiro, el tema de los impuestos, el tema de las cuotas, el tema de las rentas vitalicias, el tema de los enfermos terminales, el tema de hasta cuándo vamos a seguir con esto. O sea, un conjunto de temas que tenemos que discutirlos en particular. Para todos hay argumentos a favor y en contra. Bien, senador Huanchumilla, gracias por conversar con nosotros a esta hora, muy amable. Que tenga buen día. Gracias a usted, igualmente. Buenos días.